Muy bien, gloria al Señor. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Declaramos que este es el día que hizo el Señor. Amén. Damos gracias a Dios porque podemos estar una vez más, un domingo más, aquí en nuestro lugar de reunión, la iglesia Despertar de la Gracia. Estamos ubicados en San José Centro, para todos los que nos ven por el video, San José Centro, aquí en Costa Rica, San José Centro, de acueductos y alcantarillados 100 metros al sur y 225 metros al este. Aquí está nuestro lugar de reunión, todos los domingos a las 10 de la mañana. Así que vamos a dar inicio en esta mañana a la enseñanza. En esta mañana, hermanos, vamos a dar un tema. El tema, hermanos, es un tema bien sencillo, se llama creciendo en el Señor. Amén. Crecimiento. ¿Qué es, hermanos, la palabra crecimiento? ¿Qué es la palabra crecimiento? Hermanos, algo tan sencillo. La palabra crecimiento es algo muy sencillo. Y en base a lo que quiere decir la palabra crecimiento, de ahí vamos a dar en esta mañana el estudio, que quiere decir madurez. Amén. Madurez. Ahora usted me pregunte, ¿qué quiere decir la palabra madurez? Crecimiento. Amén. Muy bien, mire, ya apareció otra palabra. ¿Qué es? Desarrollo. Esto lo conocemos nosotros en la niñez, en la preadolescencia y en la adolescencia, ¿verdad? Como los hijos los ve uno chiquiticos de 12 años y un pronto otro le cumplieron 17 y ya los ve uno más altos que uno, ¿verdad? Eso se llama ¿qué? Ay, ya desarrolló su hija, ay, qué grande que está, ¿verdad? Entonces, desarrollo. ¿Sabe, hermanos? Y todos, miren, hermanos, vamos a ver unos pasajes, y con lo que vamos a ver a través de la enseñanza, queremos que llegue a todas las naciones, a todos los lugares. Yo declaro que la palabra corre y es glorificada. Esta madurez, este crecimiento, este desarrollo lo necesitan todos nosotros los cristianos. Todos nosotros, los hijos de Dios. Nosotros, porque somos hijos de Dios, no es que ya llegamos a la altura como vamos a ver ahora. No, nosotros vamos creciendo. Amén. Vamos desarrollando. Mira, y necesitaron este desarrollo, hermanos, el mismo Señor. Allí es donde vamos a comenzar. Vamos a tomar como texto áureo dos pasajes que hay en San Lucas. El libro de Lucas, vamos a ver qué nos dice el libro de Lucas, también conocido como San Lucas, conocido como Evangelio de Lucas, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Ese libro de Lucas nos habla de la historia de Jesús de Nazaret, claro. Vamos a ir despacio y con buena letra, porque yo creo que este tema es muy importante. Dice Lucas 2:40. Lucas capítulo 2, versículo 40. Recuerden, hermanos, que estamos hablando del crecimiento. Estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De madurez. Amén. De madurez. Tiene que llegar, hermanos, un momento en la vida de nosotros que llegamos a una madurez, ¿cierto o no? Así es. Y gracias a Dios, hermanos, por la madurez que el Señor nos ha dado a nosotros en el Evangelio hasta hoy. Pero yo recibo que hoy todavía crecemos en estatura. Ahora lo vamos a ver, hermanos. Ahora lo vamos a ver. Y cuando estamos hablando, hermanos, de esto, estamos hablando espiritualmente. Amén. Estamos hablando espiritualmente. Dice Lucas 2:40. Y entró, vamos a ver, Lucas 2:40. No, estoy en Lucas 1. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora vamos a leer el otro versículo que está en Lucas 2:52. Lucas 2:52 dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Otra vez, hermanos, el versículo 40 dice
crecía y se fortalecía. Amén. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Lo que dice edad. en edad. Lo que yo quiero, hermanos, que nosotros comprendamos con este estudio y los muy amados que nos ven por el video, a los cuales declaramos bendecidos con toda bendición espiritual, quiero decirle a los que nos ven por el video que 1 Corintios capítulo 1 versículo 5 dice que Dios nos enriqueció en todo, en toda sabiduría y en toda ciencia. Dios nos enriqueció. ¿Por qué Dios nos enriqueció en toda sabiduría y en toda ciencia? Para comprender este crecimiento, para comprender esta madurez. Amén. Nota, hermanos, que cuando Jesús ya era, dice aquí el versículo 52, que crecía en estatura, Jesús, hermanos, no le vino, Dios no lo agarró y ¡pum!, lo llenó de un solo. ¿Cuántos me entienden? Sí, lo llevaba. ¿Cómo? Lo llevaba de gloria en gloria. Gradualmente. Hermanos, crecía. Algunas veces, como la vida de Jesús de Nazaret no está narrada en la Biblia, en ninguno de los sinópticos, en ninguno. De 12 años, por ejemplo, dice que estuvo por allá con los doctores de la ley en el templo, y después de los 12 años se desapareció hasta que comienza el ministerio. Según se cree, a los 30 años. De 12 a los 30, ¿cuántos años hay? Como 18. ¿Ah? Y de que nace, a los 8 días, María y José lo llevan al templo, lo presentan según la ley de Moisés, lo circuncidan a los 8 días y de ahí desaparece hasta los 12 años. Periodo de oscurantismo. Bueno, algunas personas, hermanos, creen que el Señor nació, lo presentaron al templo y después se hizo grande de un solo, ¿verdad? Porque como los evangelios o los sinópticos, cuando hablan de él, lo presentan cuando es niño, ya cuando es grande. Creen que fue una faceta así de pequeño a grande. No, hermanos, hubo un crecimiento como lo dice Lucas. ¿Estamos de acuerdo? El niño crecía ¿en qué? En sabiduría. ¿Y en qué más? Y en estatura. Crecía en sabiduría y crecía en estatura. Hermanos, en la vida de nosotros tiene que haber un crecimiento, en la vida de nosotros tiene que haber un desarrollo, en la vida de nosotros tiene que haber una madurez. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive en la misma Biblia, la Biblia narra los acontecimientos más importantes de la humanidad. Claro. No va cronológicamente, porque ella misma dice, no había papel en este mundo para apuntar todo. Exactamente. Hermanos, ¿cómo se necesita madurez? ¿Cómo se necesita madurez, hermanos? Y que por eso les dije al versículo de 1 Corintios 1:5, Dios nos ha enriquecido. ¿Cómo nos ha enriquecido Dios? En toda palabra y en toda ciencia. Pero no es que esto... Algunas veces nosotros queremos como Salomón, ¿verdad que sí? Como recuerdan Salomón oró y le dijo a Dios, Dios, dame sabiduría, y dice que Dios lo llenó de sabiduría, y hoy conocemos que Salomón fue un hombre de los más sabios que han habido en este planeta. Pero para nosotros, hermanos, Salomón fue creciendo en esa sabiduría. Nada viene así de golpe. Dios nos ha enriquecido en toda palabra y en toda ciencia, pero hay que crecer. Amén. Hay que crecer. Tenemos que llegar a una madurez, hermanos. Y si llegamos hoy a comprender algo, llegamos a una madurez de comprender ese algo que hoy vamos a conocer. Y mañana vamos a comprender otra cosa. Entonces vamos a llegar a la madurez de comprender esa cosa. Dios quiere que nosotros crezcamos en sabiduría para con Dios y en gracia para con Dios. Amén. Así es. Dios quiere que crezcamos, que seamos maduros. Madurez. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente, hermanos, que le hace a uno cada pregunta. Mire, yo un día escuché a una persona hacer una pregunta.
por la radio y le preguntaron al que estaba allí, hermanos, en la emisora, y le preguntaron, ¿Jesús de Nazaret se lavaba los dientes? ¿Verdad? Hermanos, ¿qué se llama eso? ¿Qué se llama eso? Inmadurez. Eso es inmadurez. Oh, hermanos, ¿y cuánta gente es inmadura en las cosas del Señor? ¿Cuánta gente es inmadura? Por eso nosotros hoy con este tema, el crecimiento que da Dios, madurez, la madurez que da Dios, vamos a decirle la madurez que da Dios. ¿Qué le parece? Muy bien. La madurez que da Dios. Entonces ya vimos que Jesús tuvo que crecer. ¿Cómo creció? En estatura y en sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo le digo a los que nos ven por el video, si Jesús creció en estatura y creció en sabiduría, ¿cuánto más nosotros? Nosotros tenemos que crecer de la misma manera. Bueno, ya yo crecí en estatura, ya yo no me hago más grande, pero ahora yo cada día, cada domingo que venimos a reunirnos aquí a nuestro lugar de reunión es para adquirir madurez, para ser más maduros en las cosas espirituales. Amén. Así es. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo es otro que también tuvo que crecer en las cosas en las cosas del Señor. Amén. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño. ¿Verdad que sí? Dice, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Estamos de acuerdo? 1 Corintios, leámoslo. 1 Corintios capítulo 13. Vamos a ver, hermanos, si podemos terminar este tema hoy para la gloria del Señor. Dice el versículo 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea que el apóstol Pablo dice que cuando en la parte final del versículo 11 dice, mas cuando ya fui hombre. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, mas cuando ya fui hombre? Maduro. Ahí está. Ahí está. El apóstol, hermanos, pasó por un crecimiento. Amén. El apóstol pasó por un crecimiento. Hermanos, el ministerio por el cual el Señor creció, Jesús de Nazaret, creció. Podemos verlo, hermanos, desarrollado allá en los sinópticos, en la historia. Cuando el Señor salía a hablar a las multitudes, el Señor decía, yo soy el buen pastor. Él sabía quién era porque había crecido en conocimiento. Llegó a una estatura, a una edad de 30 años, pero ya había crecido en conocimiento. Ya él sabía quién era, ya él sabía qué ministerio era el que tenía en esta tierra. Cuando él salía a las multitudes y decía, yo soy la resurrección de la vida, él no se minimizaba de decir esas palabras, aunque la gente lo veía como un hombre. Él sabía perfectamente quién era. Así es. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él había crecido a una estatura espiritual tal que él ya sabía quién era y podía hablar con esa propiedad. Podía hablar con esa autoridad. Ya tenía la madurez, sabía quién era. Con resiliencia. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Tenía que tener todo ese conocimiento el Señor. Y yo les quiero decir a los que nos ven por el video y a todos ustedes, mis amados hermanos, el Señor creció, Él adquirió este conocimiento. Que Dios se lo dio, sí, Dios se lo dio. Lo que nosotros tenemos, sí, Dios nos lo ha dado. Pero nosotros hemos tenido también que estudiarlo, crecer en el conocimiento. Cuando el Señor salía a las multitudes, hermanos,
Como cuando le dijo a María, aquella María Magdalena, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy. Qué madurez, ¿verdad que sí? Oh, hermanos, qué madurez la del Señor. Miren la madurez de Él. Oh, es bueno, hermano. Miren, lees en el libro de Juan, lees en el libro de Lucas. Allí nosotros vemos una madurez tremenda, un grado de madurez a la que el Señor llegó. Y esta madurez, hermano, fue que Él iba creciendo. Crecía en estatura y crecía en sabiduría. El Evangelio, la palabra de Dios, la Torá, el Antiguo Testamento, era el que le daba a Él esa sabiduría. Hoy a nosotros nos da la sabiduría del Evangelio. Por eso el apóstol dice aquí, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como todo lo que hacía, lo hacía de niño. Pero cuando ya llegué a la madurez, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando llegué a la madurez? Dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño. Vamos a hacer, hermanos, algunas comparaciones de lo que el apóstol Pablo hacía y después dejó de ser. Porque hay un crecimiento. El apóstol Pablo, hermanos, creció. Dice el libro de Filipenses. Yo se los voy a leer para ustedes, hermanos, antes de ir al libro de los Hechos, que es donde vamos a ir a ver 3 pasajes. El libro de Filipenses, capítulo 3, dice así el apóstol Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Que escuche, hermanos, todo lo que él era en la ley, pero eso era en la ley. Amén. Y lo vamos a ver actuando al apóstol Pablo en todas estas cosas que él tiene. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El apóstol Pablo, cuando confiaba en esas cosas, cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco, y lo dejó ciego por 3 días, dice, hasta que después de los 3 días le devolvió la vista, y entonces él comenzó a predicar a Jesús, dice el libro de los Hechos, capítulo 9 y 10. Entonces cuando él recobra la vista y comienza a predicar a Jesús, él comienza a predicar lo que ha oído y lo que está oyendo de los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda, hermanos, que tiene que haber una madurez, tiene que haber un crecimiento, y lo vamos a ver aquí en el Evangelio. Dice Hechos capítulo 16. Vamos a comenzar con Hechos capítulo 16. Vamos a ver los 3 pasajes que tengo para ustedes en esta mañana y para los hermanos que nos ven por el video. Hechos capítulo 16, ya lo tienen. Hechos capítulo 16, versículo 1. ¿Están ahí conmigo, bendecidos? ¿Qué dice Hechos 16, 1? Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Dice el versículo 2: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces dice el versículo 3: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué fue lo que hizo aquí el apóstol Pablo en este versículo? Circuncidó a Timoteo. ¿Estamos de acuerdo? El apóstol Pablo circuncidó a Timoteo, primero, como dice la hermana, cumpliendo la ley, porque había que circuncidarse. Y después Pablo lo circuncidó por temor a los judíos, por miedo a los judíos que habían allí en ese lugar.
¿Estamos de acuerdo? Con este pasaje, hermanos, de que Pablo circuncidó, aquí Pablo está en una inmadurez. Recuerden, hermanos, que el libro de los Hechos es un libro de actos, es un libro que habla de un montón de cosas a la vez. Amén. Yo diría desconocimiento. También, ¿qué es la palabra? Cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de inmadurez, estamos hablando de desconocimiento. ¿Por qué de desconocimiento, hermanos? Porque hay que crecer. Amén. Hay que crecer. Miren, hermanos, ahora lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Mira el contraste, hermanos, que hay aquí. Este contraste, hermanos, todos los teólogos lo ven. Todos los teólogos lo ven. Dice Gálatas capítulo 5. Vamos a ver qué nos dice allí el versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Leamos el versículo 1. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Si leemos el contexto, es la ley. Es la ley. Dice el versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y dice el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. ¿A cuántos hombres? A todos, llámese judío, llámese griego, llámese como se llame. Yo testifico a todo hombre que se circuncida. ¿Qué le testifica? Que está obligado a guardar toda la ley. Y mira, hermano, lo que dice el versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley los justificáis, de la gracia habéis caído. Hermanos, todos necesitamos un crecimiento. Todos necesitamos un crecimiento. En el libro de los Hechos, hermanos, la palabra de Dios dice hechos, dice actos. Aquí es el principio, aquí es cuando está comenzando la iglesia. Todavía la iglesia no era madura, no había llegado a la madurez, y yo creo que la iglesia primitiva no llegó a la madurez. Al apóstol Pablo lo llevaron a un grado de madurez diferente. El apóstol Pablo en Hechos 16, él coge a Timoteo y lo circuncida, pero allá en el libro de Gálatas ya había crecido, ya había tenido un crecimiento, una madurez, ya no pensaba como niño, ya no actuaba como niño, ya no juzgaba como niño, ahora él andaba como hombre. Y el apóstol Pablo dice, yo les digo que si ustedes se circuncidan, de Cristo se han desligado. Mire, hermanos, por esta acción que Pablo hizo con el libro con la circuncisión de Timoteo, vienen, hermanos, los comentaristas, y señalo para allá porque ahí tengo una Biblia que es la Biblia de Jerusalén, y usted puede leer los comentarios que esta Biblia hace acerca de Pablo. Y en esta Biblia de Jerusalén, como es una Biblia católica, entonces ellos tratan, hermanos, como de proteger lo que hizo Pedro. Porque dice, no solo Pablo tuvo sus deslices, escuchen, no solo Pablo tuvo sus deslices como nuestro amado Pedro, que también tuvo sus deslices, que Pedro negó a Jesús, ¿recuerdan? Que Pedro le cortó la oreja a aquel. Pedro sacó la espada, 3 años andando con Jesús, oyendo el amor de Jesús, y cuando llegan a pensar a Jesús, lo primero que hace es sacar la espada y cortarle la oreja. Y seguro fue que se corrió aquel hombre, porque le iba directo a cortarle la oreja, no, sino la cabeza. Hermanos, hay crecimiento, tiene que haber crecimiento. Tiene que haber un crecimiento. El apóstol Pablo llega y circuncida a Timoteo, pero ahora dice en Gálatas capítulo 5, los que se circuncidan están obligados a guardar toda la ley, pero él circuncidó. ¿Por qué él circuncidó? Porque cuando él era niño, hablaba como niño y pensaba como niño. Pablo tuvo que crecer como creció Jesús de Nazaret. Si Jesús de Nazaret crecía en estatura y en sabiduría y en gracia, todos nosotros tenemos que crecer de la misma
misma manera. Así es. Que si ayer cometimos un error, hoy tenemos que tener una madurez para no cometer ese error. El apóstol Pablo no solo cometió el error, sino que también enmendó el error. ¿Es así? Arregló el error. Mire, otro error. Hechos 16. No, ya leímos ese. Hechos 19. Hechos 19. Vamos a ver qué dice Hechos 19. Ya lo tienen. Hechos 19. Veamos qué dice Hechos 19. Hermanos, esto es muy importante que usted lo anote. Quiera el Señor que los que nos ven por el video puedan anotar y puedan apuntar esta cita que yo doy de Hechos con Gálatas, de esta otra de Hechos 19 con las que voy a dar de 1 Corintios, Romanos y Hebreos, para que tengan así en la Biblia, en la palabra del Señor, la Biblia marcada con estas citas. ¿Por qué aquí dice eso? ¿Por qué allá Pablo no lo hizo? Porque Pablo adquirió madurez, porque Pablo adquirió conocimiento. Dice Hechos 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire, hermanos, dice el 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, mire, hermanos, ¿qué es Pablo? Estamos hablando de Pablo y no de ningún otro, estamos hablando de nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles. Verso 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Nota, hermanos, lo que hizo el apóstol aquí, nuestro apóstol. ¿Qué hizo? Nuestro apóstol ahora bautizó a esos hombres. Y no solamente nuestro apóstol bautizó a esos hombres, sino que les impuso las manos y profetizaron. Está claro, ¿verdad que sí? Ahora, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Mire, hermanos, que ya el apóstol aquí, ahora vamos a ver, hermanos, cuando el apóstol tuvo que haber llegado a este grado de madurez, Mire, hermanos, lo que dice el apóstol aquí, en el versículo 14. 1 Corintios 1:14. Note que en el capítulo 19 les dice a aquellos hombres: ¿en qué fuisteis bautizados? ¿Se bautizaron ustedes? Y dice aquí en el versículo 1 Corintios 1:14: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. ¿Saben, hermanos? Aquí nosotros tenemos que reflexionar en este versículo. El apóstol Pablo allá les dice a aquellos hombres: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Entonces ellos les dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces aquí en el capítulo 1, el versículo 14, dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros. Hermanos, ya aquí vemos un crecimiento de nuestro apóstol Pablo. Note, hermanos, la palabra de Dios, note. Dice: gracias a Dios a ninguno he bautizado. Si yo hubiera estado hace 2000 años allá y hubiera bautizado a 1000, yo aquí no hubiera dicho esto: gracias a Dios a ninguno de vosotros he bautizado. Yo hubiera dicho: gracias a Dios que yo he bautizado a todos los que he podido. ¿Cuánto me entiende la idea? Hay que entender, hermanos, lo que el apóstol Pablo, la madurez que ya era alcanzado, allá quería bautizar. Aquí dice: gracias a Dios que a ninguno he bautizado. Ahora, ¿por qué dice él eso? Por el grado de madurez que él ha alcanzado. Dice el versículo 14: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga
que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Mire, hermanos, aquí hay madurez. Yo espero y recibo, hermanos, que los que nos ven por el video vean la madurez. ¿Por qué Pablo lo hizo allá y por qué aquí dice gracias a Dios que ya no lo hago? Porque él creció. Amén. Creció, ¿cierto o no? Así es. Hay que crecer, hermanos. La palabra de Dios a nosotros nos dice que tenemos que crecer. ¿Ah? Tenemos que crecer. Vamos adelante a la perfección. Mire, ahora lo vamos a ver. Vamos adelante a la perfección. Creo que ese es el versículo que sigue. No, Romanos 5:3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, dice perfectamente lo que es el bautismo. Yo creo que más bien, hermanos, es Romanos 6:3, perdón. No es 5:3, es Romanos 6:3. Dice Romanos 6:3, escuche la pregunta, ¿o no sabéis? Escuche la pregunta, hermanos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Los mejores teólogos, hermanos, que han pasado por este planeta, como Benson, y yo le digo a los hermanos que nos ven por el video que puede buscar en este Romanos 6:3, en el libro de Benson, donde Benson dice que nosotros somos y fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Amén. Así es. Qué madurez. Crecimiento. Pablo allá lo hizo en agua. Pablo dice, no he bautizado a ninguno. El Señor no me mandó a bautizar porque Él dice, fuimos bautizados en su muerte. Ya alcanzó el grado de madurez. ¿Cuánto me entienden? Así es. Ahora, Hebreos 6:1. Hebreos 6:1. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 6:1. Ya lo tienen. Es importante que estas citas podamos, ¿cómo es que se llama? Apuntarlas. Dice Hebreos 6:1. Por tanto, ¿qué dice? Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué dice? Vamos adelante a la perfección. Escuche, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Recuerden que Pablo no solo bautizó, sino que también, ¿qué hizo? Impuso las manos. Recuerda que les impuso las manos. No solo los bautizó, sino que les impuso las manos. Dice, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Por tanto, dejando ya. ¿Saben, hermanos? Hay mucha gente que lo lee en el libro de los Hechos. A los que nos ven por el video. Cuando usted lee algo en el libro de los Hechos, ahí en el libro de los Hechos es inmadurez. Ahí no hay crecimiento. El apóstol Pablo, cuando el Señor se le aparece en camino a Damasco, lo deja ciego. Por 3 días está ciego en una casa. Después manda a Ananías para que oren por él. Dice, y enseguida predicaba. Eso nos pasó a todos nosotros. Yo recuerdo el primer día que el Señor me llamó a mí, aún siendo del sistema religioso, y yo era fervoroso. Yo salía a predicar, pero a veces no sabía ni qué estaba haciendo, pero yo predicaba, era fervoroso. Y a todo el mundo le hablaba. Yo me paraba en el bus, en la pura puerta de la entrada y predicaba. Me paraba en una esquina y predicaba. En todos lados yo predicaba, aunque no sabía lo que predicaba. Tal vez era una inmadurez total en mí. Así el apóstol Pablo, cuando se vio que se enfrentó con el Rey de los Reyes, lo primero que hizo fue predicar. ¿Y qué predicaba? Lo que los apóstoles predicaban. Cuando yo era niño, pensaba como niño. En el libro de los Hechos es pensar como niño, andar como niño, jugar como niño, actuar como niño. Del libro de Romanos al libro de Hebreos es andar en madurez, es andar como hombres.
¿Cuánto me entienden? Claro, porque él predicaba lo que le contaban, porque él nunca conoció eso. Hermanos, tenemos que llegar a ese punto. Muy bueno ese. El apóstol Pablo predicaba lo que los apóstoles vieron. Hermanos, pero el apóstol Pablo fue escogido para una misión especial. Para una misión especial. Y hoy no vamos a hablar de esa misión especial. Lo que estamos hablando es de que Jesús de Nazaret, como niño, crecía en estatura y en gracia. Crecía como hombre y en sabiduría. Lucas 2:40, Lucas 2:52. El apóstol Pablo tuvo también que crecer. Si Jesús de Nazaret creció, Pablo tenía que crecer, hermano. Pablo no tenía que crecer en estatura porque ya era hombre. Pablo tenía que crecer en el conocimiento, en la sabiduría. Pablo tenía que llegar a ser maduro para ser apóstol de los gentiles y para dar a conocer el misterio que Dios le había revelado. Vamos a ver el tercer punto de Pablo. Hechos 21. Hechos 21. Hechos 21. Yo creo que esto no lo vamos a terminar, porque hay, hermanos, una serie de pasajes como estos que nos acaba de decir ahorita nuestro muy amado Carlos. Dice Hechos 21. Mire lo que dice Hechos 21:17. Mire, hermano, cómo cuestionan al apóstol Pablo cuando él hace esto. Los judeocristianos, los que andan allí por la web, por las redes, el internet, viera cómo lo critican, el falso, le llaman, el impostor. Pablo, apóstol de Azazel. A Pablo quien le reveló el evangelio fue Satanás. Y todo ese montón de cosas lo dicen porque leen estos pasajes del libro de los Hechos. Pablo circuncidó, Pablo bautizó, Pablo guardó la ley, Pablo hizo votos. Y es verdad, todo eso lo hizo Pablo. Pero cuando Pablo era como niño, cuando Pablo actuaba como niño, cuando Pablo pensaba como niño, hasta que vino el punto en el que llegó a una madurez, como la que acaba de decir Carlos, tuvo que llegar a una madurez y hay que ver cuándo fue que el apóstol adquirió esa madurez. Cuando el apóstol adquirió esa madurez, ¿sabe qué dijo? A mí los de reputación nada nuevo me comunicaron. Cuando el apóstol adquirió esa madurez, dijo: si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando el apóstol adquirió esa madurez, dijo: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¡Oh, divina madurez! Claro. Cuando Él llegó a esa madurez, hermanos, nos transmite a nosotros la madurez de Él y nosotros comenzamos a crecer en esta madurez. Escúcheme bien, nosotros somos maduros creciendo en madurez. Gloria a Dios. Mire Hechos 21. Hechos, libro de los Hechos 21:17. Note 21:17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, este es Pablo, amén. Ya ves, hermano Pablo, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Verso 21, aquí es donde viene. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de malo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Hipócritas, ¿verdad que sí?
¿Sabe cómo se llama esto? Hipocresía. Fariseísmo. Hermanos, yo invito a los hermanos que nos ven por el video, porque yo aquí a los hermanos de la iglesia, los que venimos aquí al despertar de la gracia todos los domingos a las 10 de la mañana, yo les hablo de los comentarios que yo leo. Los libros que yo puedo leer de estos comentarios. Los teólogos hacen comentarios de esto, del fariseísmo de Pablo. Por eso es que por las redes lo critican tanto. El falso apóstol, dice aquí, se guardaba la ley, observaba las costumbres de la ley, iba a Jerusalén a las fiestas, partía el pan, iba a las sinagogas, era un hipócrita el apóstol Pablo, y lo tratan de apóstol de Azazel porque era hipócrita, pero Pablo no era hipócrita. Dios lo llevaba en crecimiento, Dios lo llevaba en madurez. Déjenme decirle una cosa, al que nos ve por el video, los que estamos aquí, puede ser que usted haya venido pasando por algunas experiencias en su vida que hoy lo han traído esas experiencias a una madurez. Así es. Lo que nosotros pasamos en la vida no es pérdida, es ganancia. Hoy tenemos madurez. ¿Cuántas personas que sirven a este ministerio en gracia no han pasado por institutos, no han pasado por seminarios, no han pasado por universidad? ¿Cuánto todo aquello? Y hoy muchos de ellos pensamos, todo aquel gasto, todas aquellas horas, pasando todas las noches que íbamos a estudiar allá. Pero no, hoy es ganancia. Hoy tenemos una madurez, hoy crecimos. Amén. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. El apóstol adquirió una madurez. Mire, hermanos, que aquí el apóstol se cortó la cabeza, el pelo, se rapó, se puso unas ropas de silicio, hermanos. Esto que el apóstol Pablo aquí hizo, está escrito en la ley, en Números capítulo 6, versículos 13 al 20. Ahora veamos qué piensa el apóstol Pablo ahora de esto, de la ley. Él observó la ley, observó las costumbres de la ley, como lo dice aquí. Ahora veamos qué dice Gálatas 3:10. Para los que nos ven por el video, veamos ya la madurez de nuestro apóstol. ¿Qué dice Gálatas 3:10? Hermanos, Santiago le dice aquí al apóstol Pablo, le dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Haz pues esto que te decimos. Ellos están diciéndole, haz esto que te decimos, citándole el rito de Números capítulo 6. Entonces, cuando ya Pablo llega a una madurez, que ahorita vamos a ver cuándo Pablo llega a esa madurez, dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué no le dijo esto a Santiago allá cuando Santiago lo mandó a pelarse coco y a vestirse con ropas de silicio, a que observara lo que decía la ley? ¿Por qué no le dijo, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, Santiago? ¿Por qué? Porque hay un crecimiento, tenemos que tener una madurez, hay que crecer, bendecidos. Es necesario. Es necesario crecer. El libro de los Hechos, hermanos, no es un libro que nos habla de crecimiento. El libro de los Hechos es un libro que nos habla de inmadurez. El libro de los Hechos es un libro que nos habla de increcimiento, de niñez. Todo aquello que se hacía allá estaba bueno hacerlo, pero al principio, cuando yo era niño, pensaba como niño y actuaba como niño y juzgaba como niño. Cuando éramos niños hacíamos lo que es de niño, pero hermanos, ya aquí no podemos hacer lo que es de niños. Hemos crecido y espiritualmente hemos crecido a una madurez porque el Evangelio nos ha llevado a crecer en esta madurez. Así es. Pablo no pudo haberle dicho a Santiago en ese momento, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque Pablo, hermanos, apenas lo llevaba el Señor de la mano, el Señor lo llevaba el Señor. Aquí
lo que yo tenía por sublime ahora lo tengo por basura. Así lo dice Filipenses capítulo 3 y ya lo leímos. Circuncidado al 8º día, cuantas cosas para mí eran ganancia, ya no sirven. Aquello era ganancia para mí. En el libro de los Hechos era ganancia para él. Él no podía decir, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo, cuando se ve intimidado por Jacob, hermanos, él lo primero que hace es hacer lo que la ley dice. ¿Por qué? Porque la ley lo decía. Porque la ley era sacrosanta para él. Y había que hacer lo que la ley decía. Había que raparse, yo me rapo porque la ley lo dice. Hasta que llega un momento en que dice, los que dependen de eso ya no, están bajo maldición. Mira, hermano, lo que es hacer una cosa aquí, después decir otra cosa aquí, eso es madurez. Pablo creció, bendecido que nos ve por el video. Pablo creció. Por eso está escrito eso. Por eso está escrita lo que Pablo hizo una vez y lo que Pablo hace otra vez. Esto se llama la balanza de Dios. Esto se llama madurez. Ahí mismo, Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas 2:21 dice ahí: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto en Hechos 21 él no pudo decir esto. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, por demás murió Cristo. Él no podía decir eso. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado a esta madurez. No había crecido a esta estatura. Espiritualmente hablando, no había crecido. Pero cuando ya Pablo alcanzó esta estatura espiritual, cuando ya Pablo alcanzó esta madurez, entonces dije, lo que yo hacía ya y lo que yo tenía por sublime, ahora lo tengo por basura. Filipenses capítulo 3. Sí, así es. Hermanos, hay que tener una madurez total para poner esto en la balanza. No es que el libro de los Hechos lo dice y yo lo voy a hacer. No, bendecidos, hay que madurar. Crezcamos en el conocimiento del Señor. Seamos maduros. Seamos maduros. No porque Pablo lo hizo, yo tengo que hacerlo. No, Señor. Vamos a ver a qué grado de madurez alcanzó Pablo. Ok, Pablo alcanzó el grado de madurez. Ahora ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice que aquello no es bueno para mí. Veamos Gálatas capítulo 1. Vamos, miren, hermanos, aquí es cuando Pablo alcanza la madurez. Y Pablo la revela en el libro de los Gálatas. Pero en 2 Corintios también Pablo nos habla del nivel de madurez, y en el libro de Romanos también nos habla del nivel de madurez. Solo que los libros, hermanos, no están escritos cronológicamente como están aquí en la Biblia. ¿Saben cuál fue la primera carta que el apóstol escribió? ¿Cuál fue? Esa, yo sabía que todos ustedes sabían. Primera Tesalonicenses. Esa fue la primera carta que Pablo escribió. Primera Tesalonicenses. Alguna vez no es que Pablo primero escribió Romanos. No, hermanos, no fue Romanos las que escribió primero. Primero escribió Primera de Tesalonicenses. Pero no estamos viendo eso. Un día, hermanos, voy a dar una clase de esto aquí, de cuál fue la carta primera, segunda, tercera y a quiénes iba dirigida y para qué iba dirigida. Eso es madurez. Amén. Claro. Ok, mire, hermanos, aquí cuando Pablo escribe esta carta, porque algunos dicen, ¿por qué en Gálatas y se brincó Corintios y Romanos? Es que Pablo no escribió primero Romanos, ni segundo Corintios, ni tercero Gálatas. Escribió primero Tesalonicenses. Ahora, miren lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, oh hermanos, bendito sea Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Escuche el 16, esto es muy importante. Revelar a su Hijo en mí. Hermanos, en el libro de los Hechos,
en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas, en el libro de Juan, en el libro de los Hechos, en esos libros, hermanos, se habla de la vida de Jesús de Nazaret. En el libro de los cuatro sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se habla del hijo de María. Es más, se habla del hijo de José. Si ustedes leen Mateo 13:55, dicen los judíos, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No están sus hermanas y sus hermanos con nosotros? Mateo 13:55. ¿Cómo conocían a Jesús? ¿Cómo lo conocían los judíos? Como el hijo del carpintero, como el hijo de María. ¿No están sus hermanas y sus hermanos aquí con nosotros? ¿De dónde sabe este tantas letras? ¿De dónde sabe este esa sabiduría? Miren, hermanos, el lenguaje que usa la palabra de Dios. Son pasajes, hermanos, que uno muchas veces tiene que afinarlos con el oído. Dice, ¿de dónde coge este? Note el irrespeto hacia nuestro glorioso Señor. El irrespeto. Por eso es que Mateo, Marcos y Lucas y esos libros, hermanos, es bueno leerlos. Podemos leerlos, pero nosotros ahora, hermanos, estamos en otra madurez. Amén. Estamos en otra madurez. Ahí se le falta mucho el respeto al Señor de la gloria. Es toda esa historia. Y en el libro de los Hechos, hermanos, no es la excepción. En el libro de los Hechos, hermanos, a Jesús, cuando se les llama como Jesús, algunas veces como Jesús, otras veces como Mesías. En el libro de los Hechos, hasta que llega nuestro amado apóstol Pablo, cuando llega a una madurez, cuando al apóstol le revelan al Hijo de Dios. No al hijo de María, no al hijo de José, no al judío, no al carpintero, cuando le revelan al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Amén. Y la palabra lo dice, hechos. Escuche, por eso yo le digo yo desde el principio, actos, hechos. Pero mira el versículo 16, el versículo 15, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, verso 16, verso 15, pero cuando agradó a Dios, verso 16, revelar a su Hijo en mí. Oh, gloria a Dios. Hermanos, ahí hay un paso de eternidad a eternidad. Hermanos, aquí hay un paso de eternidad a eternidad para los que nos ven por el video. Aquí ya no es el hijo de José, ya no es el hijo de María, ya no es el carpintero, ya no es aquel que estaba allá, no es este, no, ya no, ahora es el Hijo de Dios, el Señor, el Rey, el ungido, la cabeza de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Pero cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí. Oh, hermanos, yo me recuerdo cuando yo comencé, hermanos, y todos comenzamos. Mire, hermanos, nosotros predicábamos al principio la inmadurez. Toda la inmadurez, de Bartimeo el ciego, del paralítico, de la mujer con el flujo de sangre. Y usted todavía oye eso allí en las radios, esas predicaciones. ¿Por qué? Porque son mensajes que van dirigidos a la carne, al cuerpo, a la sanidad. Nosotros ahora, hermanos, predicamos al Espíritu. Amén. Predicamos al Espíritu. Ahora, miren lo que dice, hermanos, ya para terminar. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, miren, hermanos, ya ahora la madurez de Pablo. Dice Pablo, apóstol. Dice, no de hombres ni por hombre. Mire, hermanos, si esto lo llevamos a pesar allá al libro de los Hechos, tiene mucho peso. Pablo dice, yo no soy ni por hombre ni de hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Oh, Dios, qué palabra, hermano. Escuche, el apóstol Pablo, ya ahora aquí no me voy a pelar aquí, no me voy a rapar, ya aquí no voy a circuncidar, ya aquí yo no voy a poner las manos, ya aquí yo no voy a bautizar, ahora yo soy apóstol
Ya ahora Pablo tiene la seguridad de quién es él. Ya Pablo tiene la convicción de quién es él. Pablo dice: soy apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que nos resucitó de los muertos. Eso es tener convicción, eso es tener seguridad, eso es, hermanos, crecer, eso es ser maduro. Cuando sabemos quiénes somos, cuando sabemos nuestra personalidad, cuando sabemos lo que creemos, esto es ser maduro. Sabemos y lo vivimos. Eso es así. Dice el versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Note, hermanos, comparen, los que nos ven por el video, compare esto que el apóstol Pablo dice con lo que les acabo de citar en el libro de los Hechos 16, 19 y 21. Hechos 16, Hechos 19, Hechos 21. Dice el apóstol Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. En el capítulo 19 y en el capítulo 21, él agradó a los hombres en el libro de los Hechos, pero ya ahora aquí ya no, ya él sabe quién es. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, nosotros no podemos agradar a la gente y agradar a Dios. Pablo, hermanos, tuvo esa etapa de su vida. Nosotros seguramente tuvimos esa etapa en nuestra vida, de una o de otra forma, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Pero ahora aquí, hermanos, en el despertar de la gracia, ahora el Señor quiere llevarnos a esta madurez, quiere llevarnos, hermanos, a este crecimiento, quiere llevarnos a este conocimiento. Y dice el apóstol Pablo, mire, hermanos, la convicción del apóstol Pablo, versículo 11 y 12: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, el Señor Jesús de Nazaret crecía como niño, crecía como hombre, crecía en gracia, crecía en sabiduría. Lucas 2:40, Lucas 2:52. Todos tenemos que crecer. Bendecidos, todos tenemos que llegar a una madurez. Nosotros no es que ya la hemos alcanzado la madurez, pero todos los domingos, todos los días, a través de los videos, a través de la lectura, a través de la meditación del Evangelio, vamos creciendo, creciendo para ser un templo para la gloria del Señor. No se quede en el desierto. No se quede en la casa, véngase y acompáñenos aquí para la gloria del Señor. Vamos a quedar aquí, hermanos. Mire, más bien me pasé 10 minutos. Me pasé, pero yo sé que si los que lo ven por el video, ven todo este video, van a ser edificados espiritualmente, van a crecer y van a llegar a ser maduros. Los declaro maduros en Cristo Jesús.